El nombre o el título de la predicación entonces es Un amor incuestionable. Y eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 5 del capítulo 1 del libro de Malaquías. El libro de Malaquías, hermanos, es sumamente pertinente para nosotros, trata muchas cosas, Dios trata con su pueblo y eso lo hace tremendamente práctico para nosotros porque podemos vernos reflejados en este libro en muchos aspectos. En nuestra vida personal, hermanos, nosotros sin duda habremos notado que el enfriamiento espiritual es algo de lo que no estamos libres. Nuestra fe no permanece siempre invicta, hermanos. En nuestro caminar cristiano nos vemos a veces enfrentados a la rutina, el desaliento, el desánimo, el letargo espiritual. Y así estaba el pueblo de Israel en tiempos de Malaquías. Habían vuelto del cautiverio babilónico con mucho entusiasmo. El cielo parecía sonreírles con el decreto de Ciro que permitía a los judíos volver a Jerusalén a reedificar el templo. Las profecías acerca de su retorno a su tierra se estaban cumpliendo y el reino mesiánico parecía acercarse cada vez más. Después de la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, los judíos se esforzaron más para terminar de edificar el templo en medio de una gran oposición. Un tiempo después, con la llegada de Nehemías, reedificaron el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. E inmediatamente después de eso, con la predicación de Esdras, hubo un fuerte avivamiento en tierra de Judá. Y se comprometieron a guardar la ley de Dios. De hecho, firmaron hasta un pacto en presencia de Nehemías en el capítulo 10 del libro de Nehemías. Pero resulta, hermanos, que acá los encontramos en el libro de Malaquías en un estado espiritual deplorable, sumergidos en la desgana, en la apatía espiritual, en un enfriamiento espiritual enfermizo. El capítulo 10 de Nehemías nos mencionaba que ellos habían hecho un pacto solemne, una fiel promesa de guardar los mandamientos y las leyes de Dios. Pero no pasaron ni siquiera 15 años entre el capítulo 10 de Nehemías y el capítulo 13 de Nehemías y nos encontramos con un espectáculo desastroso. El libro de Malaquías se sitúa más o menos, hermanos, en la misma fecha que se escribió el capítulo 13 del libro de Nehemías. Y los encontramos entonces casándose con mujeres de pueblos extranjeros que Dios le había dicho que no se unieran con ellos. Los encontramos oprimiendo a los más pobres, descuidando sus diezmos y ofrendas, no cuidando a los levitas, había negligencia en los sacerdotes. Así que se olvidaron de todo lo que habían prometido a Dios. Y así de invariable e infiel era el pueblo de Israel, hermanos. Y así somos nosotros, gran parte de nuestro caminar cristiano, si somos honestos. Esperamos la segunda venida como si no fuera a llegar nunca. Nuestra fe flaquea ante los problemas y afanes de este mundo. Ellos esperaban la restauración de Israel, que había sido prometida por los profetas y en especial por Ageo y Zacarías, que habían profetizado hacía solamente 80 años que el rey sacerdote iba a venir a Jerusalén y establecería su reino sobre todas las naciones. Habían dicho que la gloria postrera del templo sería mayor que la primera. Pero los judíos no veían que el templo tuviera un esplendor más grande que el de Salomón. Ellos no veían que el Mesías llegara a Jerusalén, sino que se veían bajo el yugo de una nación extranjera como eran los persas. Las promesas de bienestar y prosperidad que se habían anunciado para el tiempo del milenio se veían muy lejanas para ellos. Así que el pueblo se dejó llevar por el desaliento y la apatía espiritual. Cayeron en un círculo vicioso en que por su desobediencia eran afligidos y murmuraban contra Dios por sus aflicciones. Los judíos buscan señales, dice Pablo, y eso era lo que los definía. Es como si necesitaran estar viendo señales del cielo todos los días para poder justificar su fe y su obediencia a Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy, hermanos, es: ¿qué tan parecidos somos nosotros al pueblo de Israel? No quisiéramos admitirlo, pero realmente somos más parecidos de lo que creemos. Podemos estar de acuerdo con la declaración de J.C. Ryle que dijo: me temo que la vida de muchas de las personas que se declaran religiosas en esta época no es más que una búsqueda continua de estimulantes espirituales. Y en eso hemos convertido el cristianismo, hermanos.
en algo centrado en las necesidades del hombre más que en la gloria de Dios. Y así es como nos vemos a nosotros mismos muchas veces, día tras día buscando algo que encienda nuestro deseo de Dios, curioseando teológicamente, haciendo una especie de zapping espiritual. Buscamos en libros, en internet, la fórmula mágica que haga que nuestra obediencia no sea tan deplorable. Algo que encienda nuestros afectos por Dios para que podamos servir con gozo. Porque parece que el gozo de la salvación, hermanos, se hubiera alejado de nosotros y no sabemos cómo recuperarlo. ¿Y no es así como nos sentimos muchas veces? No es siempre así, yo lo sé. Yo sé que hay hermanos acá presentes que están disfrutando de su relación con el Señor y se gozan cada día y contemplan el amor de Cristo, pero a veces no. ¿Dónde está pues esta satisfacción que experimentabais? Le dice Pablo a los Gálatas. Y así es bueno, hermanos, que nos cuestionemos a nosotros mismos y nos analicemos si es que estamos experimentando el gozo de sabernos amados por Dios. ¿Sabemos que Dios nos ama? Pero más que eso, ¿lo sentimos acá, en el corazón? Tal vez, hermanos, estamos caminando muy lejos de donde fuimos llamados a andar por el Señor. Y con nuestra amargura y nuestra frialdad estamos haciendo ver el yugo de Cristo como algo demasiado pesado y difícil de llevar. Por nuestra propia ingratitud hemos caído y nuestra negligencia. Pero, ¿podemos volver a encender ese amor por Dios en nosotros mismos? ¿Dónde está la salida a ese estado de letargo y sopor espiritual en que muchas veces se ve a la iglesia? ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay algún método para recuperar la alegría y el gozo? Hermanos, muchos libros se han escrito acerca de cómo evitar caer en el enfriamiento espiritual. Pero ninguno puede mostrar cómo salir de él, porque eso es algo que solamente Dios puede hacer. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Él es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Hermanos, es Dios quien sale a nuestro encuentro siempre para rescatarnos de nuestra postración espiritual. Él da siempre el primer paso en la restauración de sus escogidos. Porque, hermanos, si su Espíritu Santo no nos recordara constantemente las palabras del Señor Jesucristo, si no nos permitiera ver su gloria y excelencia, todos nosotros caeríamos irremediablemente para siempre. Como escribió Octavius Winslow, un pastor del siglo XIX. Es tan imposible rescatarse a uno mismo antes de la conversión como después de ella. Es obra del Señor por entero. Y hermanos, eso es lo que viene Dios a hacer con su pueblo escogido, Israel, a través del profeta Malaquías. Él viene a rescatarlos para que no se aparten completamente de Él. Viene a mostrarles su amor porque Él sabe que la contemplación del amor de Dios, una visión clara de su amor, es lo único que puede hacer latir el corazón de su pueblo y llenarlo de vigor espiritual. Y hoy, hermanos, Dios viene a nosotros a través de esta misma palabra. Yo os he amado. Acompáñenme, por favor, a leer nuevamente Malaquías y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Así que lo que vamos a ver hoy, hermanos, esta mañana, es la respuesta de Dios ante la indiferencia de su pueblo Israel. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El primero va a ser el amor de Dios cuestionado,
en los versículos 1 hasta el versículo 2a. El segundo punto va a ser el amor de Dios demostrado, y lo veremos en la parte B del versículo 2 hasta el versículo 4. Y por último, el amor de Dios vindicado, y lo veremos en el versículo 5. Así que acompáñenme por favor a orar nuevamente, hermanos, para rogar al Señor que nos ilumine con su palabra esta mañana. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por darnos tu palabra, por ser tan claro, Señor, por abrir tu corazón con nosotros y mostrarnos, Señor, qué es lo que tenemos que hacer para agradarte, Señor. Te pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones, que tu palabra y solamente tu palabra, Señor, sea lo que remezca nuestras conciencias y podamos responder a ti, Señor, con agradecimiento, fe y un amor, Señor, inalterable. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Malaquías, hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento. Se escribió cerca del año 430 a.C. Y con la última profecía de este libro se inician los 400 años de silencio profético entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Después de Malaquías, Dios no volvió a hablar a su pueblo por medio de un profeta, sino hasta Juan el Bautista. La situación en la que estaban viviendo los judíos en este tiempo, hermanos, era compleja. Tenían que pagar altos impuestos a los persas y como resultado de eso se habían estado endeudando y estaban pasando por apuros económicos. Algunos para pagar sus deudas habían tenido que entregar sus terrenos o incluso a sus hijos en servidumbre a sus hermanos israelitas. Eso está en Nehemías capítulo 5. La sequía y la langosta había destruido sus cultivos en los tiempos de Ageo como parte de la disciplina de Dios para llevarlos a reflexionar si estaban actuando bien o no. En Ageo 1:9 está eso. Pero es probable que esta misma situación continuara durante el tiempo de Malaquías. Pero los judíos, lejos de examinarse a ellos mismos, estaban cuestionando a Dios, como si Dios fuera infiel a sus promesas, o como si Él fuera duro e injusto en sus tratos. Acompáñenme a leer el versículo 14 del capítulo 3 de Malaquías. Dice así: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En otras palabras, hermanos, estaban diciendo, ¿de qué sirve, qué aprovecha que guardemos la ley de Dios? ¿De qué sirve que hagamos lo que Él ordena si no recibimos ningún beneficio de esto? Así que se pueden imaginar qué clase de servicio estaban prestando a Dios. Hacían todos sus ritos, presentaban sus sacrificios, guardaban sus fiestas, iban al templo, hacían de todo, pero por inercia, para cumplir. No los movía el amor a Dios, sino el temor a no ser nuevamente esparcidos entre las naciones. Ya no adoraban imágenes de madera o de piedra, pero se habían vuelto racionalistas, cuestionadores y ritualistas. Servían a Dios de manera mecánica y no veían nada malo en ofrecer a Dios animales defectuosos que no servían ni siquiera para el comercio. La falta de temor a Dios hizo que hasta ofrecieran animales robados o enfermos. Y los mismos sacerdotes que eran los encargados de enseñar al pueblo la ley y el temor de Dios estaban tan hastiados y aburridos de su trabajo en el templo que decían, ¿qué fastidio es esto? Si no me cree, hermano, vamos al versículo 13 del capítulo 1, ahí está. Dios le dice a su pueblo en el versículo 13, habéis además dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo y enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Nos sorprendemos por lo que acabamos de leer, pero hermanos, ¿hemos examinado bien nuestros propios corazones? ¿Nunca hemos visto la oración como un deber que tenemos que cumplir? ¿Siempre estamos deseosos acaso de estudiar la palabra de Dios queriendo que el tiempo se detenga para no tener que cerrar nuestras Biblias? ¿O siempre que venimos a la iglesia estamos ansiosos de escuchar la palabra del Señor, nos preparamos para venir o simplemente traemos nuestros cuerpos?
Hermanos, el Dios que conoce nuestros corazones sabe perfectamente dónde poner el bisturí. Y este texto nos pega en plena carne. Y así, en el libro de Malaquías, Dios anticipa la respuesta del pueblo que contradice cada una de sus declaraciones respecto a ellos. Pero acá, hermanos, Dios no se está inventando nada. Esto es lo que realmente está en el corazón del pueblo. Veamos algunas de las preguntas cínicas y cuestionadoras que el pueblo le hacía a Dios. En nuestro texto, en el versículo 2 del capítulo 1, dice lo siguiente: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Fijémonos ahora en el versículo 6 del capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El versículo 7 inmediatamente. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Fíjense en el versículo 17 del capítulo 2. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Así que estaban cuestionando a Dios por todo, por su amor, por su honra, por su justicia. Fíjense ahora en el capítulo 3, versículo 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y así puede continuar. Hay muchas preguntas más, hermanos, que el pueblo le hace a Dios de esta forma. Veamos la última. Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Así que, hermanos, se pueden dar cuenta de la soberbia ciega del pueblo. Esa soberbia los hacía incapaces de ver sus propios errores. Respondían con dureza a Dios, pero Él, en su misericordia, a través del profeta Malaquías, dialoga con ellos. Y Él presenta su mensaje en una forma de debate o discusión. En este caso con un disputador ficticio, que serían el pueblo y los sacerdotes. La estructura de cada discusión dentro del libro de Malaquías es la siguiente. Primero, Dios hace una declaración respecto a su pueblo. Luego, el pueblo responde con una objeción. Y por último, Dios confirma su declaración original, presentando una respuesta irrefutable y definitiva. Hay al menos 6 disputas en este libro. Y esta es la primera. Del versículo 1 al versículo 5 vemos el amor de Dios versus la indiferencia de Israel. Así que vamos a ir al punto número 1. El amor de Dios cuestionado. Leemos nuevamente los versículos 1 y 2. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Observemos, hermanos, que lo primero que nos dice el versículo 1 es que esta profecía es contra Israel. Así que Dios tiene una palabra de amonestación. Este es un libro de advertencia y de juicio contra su pueblo. Esta palabra es contra Israel. Y eso es aún más evidente cuando vemos que la palabra profecía en el versículo 1, en el idioma original se traduce carga, como implicando sufrimiento. De hecho, así lo traducen las versiones antiguas. Dicen, carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Así por lo menos la Biblia Reina Valera 1909 y otras. Así que hay una carga, hay un peso en el corazón de Dios por la actitud de su pueblo. Y Dios viene a contender con ellos. Viene a convencerlos de su error, para que despierten y para que vean en qué están fallando y puedan volverse de su error. Esta palabra, hermanos, que Dios envía a través de Malaquías, o mi mensajero, como se traduce su nombre, es
que es una palabra de juicio y amonestación, como ya dije, para el pueblo. Pero está lleno del más tierno amor de Dios hacia su pueblo. De hecho, hermanos, no dice que esta palabra sea contra Judá, sino que dice que esta palabra es contra Israel. Y ahí nosotros debiéramos empezar a pensar un momento. ¿Por qué lo llama Israel si nosotros teológicamente hablando decimos que ese era el pueblo de Judá? Demográficamente eran Judá, no eran el Israel completo. Pero Dios, hermanos, los llama así porque aunque ellos mismos se sigan viendo como un par de tribus mutiladas, para Dios siguen siendo Israel, siguen siendo el pueblo de su amor, el pueblo de la promesa, a quienes Él escogió para sacarlos de la tierra de Egipto y para que fueran pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Hermanos, el versículo 1 debiera dejarnos en el suelo asombrados por un amor tan grande, de un Dios que considera a su pueblo y lo ve con ojos de amor. Pero aún hay más. El versículo 1 de Malaquías, hermanos, ¿no nos recuerda acaso la amonestación que el Señor hace a la iglesia en el libro de Apocalipsis? A la iglesia de Éfeso le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a las iglesias de Pérgamo y Tiatira les dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Él tiene algunas palabras contra ellos, tiene algo que tratar con ellos, pero nunca se desentiende de ellos. Ellos son el objeto de su amor. Y aun cuando vemos que el mismo Cristo ha sido desplazado de su propia iglesia en la Odisea, Él no cierra su corazón contra ella, sino que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Sigamos viendo algo más acerca de esta palabra contra, hermanos. Y lo vamos a ver en Isaías 1:25. Y aquí necesito que me acompañen en sus Biblias, por favor, al libro de Isaías. Isaías entonces, capítulo 1, versículo 25. Y dice así, y volveré mi mano contra ti. ¿Y qué dice después? ¿Te destruiré por completo? ¿Te voy a borrar de la faz de la tierra como a Sodoma y Gomorra? ¿Como Adma y Seboim? Le damos de nuevo. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito de Dios al reprender a su pueblo es quitar de ellos lo que los mantiene alejados y lo que les impide ver las riquezas de su amor. Y hermanos, aunque la palabra del Señor a veces pueda ser dura para nosotros, tenemos que entender que ella esconde siempre la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Enseguida vemos que en el versículo 2, Dios le declara su amor a su pueblo escogido y le dice, yo os he amado, dice Jehová. No se necesitan más palabras que esas. No se requiere que Dios les explique a ellos lo que deben hacer en respuesta a su amor, porque es más que evidente que un amor inmerecido debe ser correspondido. Pero enseguida ellos responden de la manera más insolente que podamos imaginar. Es Dios mismo quien les está diciendo, yo os he amado. Pero ellos contradicen a Dios diciendo, ¿en qué nos amaste? Es como si dijeran, ¿en serio nos has amado? La verdad es que no se nota. Mira cómo estamos viviendo. Si fuéramos el pueblo escogido, no estaríamos bajo el yugo de los persas. Están hundidos en una soberbia ciega e irracional. No tenían ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. Ninguna manifestación de la gracia de Dios era suficiente para que ellos dejaran de mirar lo que podían recibir de Dios y empezaran a mirar al corazón de Dios. Pensaban que podían negociar su propio bienestar con Dios como si Él estuviera obligado a hacerles bien por un ritualismo vacío y una adoración externa. La queja constante y la ingratitud de ellos había llenado sus corazones de malos pensamientos hacia Dios. Y lamentablemente, hermanos, este mal nos concierne a todos, porque somos demasiado propensos a la ingratitud.
como dijo alguien, olvidamos un mar de misericordias ante una gota de aflicción. ¿O no es verdad eso? Nos acordamos de todo el bien que el Señor nos ha hecho, lo tenemos escrito, todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, las recordamos, las anotamos en un libro. Oh, el Señor, hoy día sentí su mano, su amor y su poder. ¿No? Pero nos acordamos tan rápido cuando estamos siendo afligidos, nos olvidamos tan rápido de Él. Qué distinto sería, hermanos, si fuéramos más agradecidos, si tuviéramos siempre una plena conciencia de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y no miremos la ingratitud como un pecado pequeño, porque entre la ingratitud y la traición, hermanos, hay solamente un paso. La ingratitud es el comienzo de la caída moral del hombre. Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y así estaban los judíos en el tiempo de Malaquías, envanecidos en sus razonamientos. Pero ahora Dios argumenta con ellos y les declara su amor y le demuestra cómo es que los ha amado. Y ese es nuestro punto número 2, el amor de Dios demostrado. Leemos entonces de los versículos 2 al 4. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Así que Dios responde, hermanos, argumentando a través de su elección soberana. Dios les recuerda a los israelitas sus orígenes y los lleva a mirar a los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú. De ellos dos se componen después las dos naciones de Israel y Edom. Los dos eran hermanos, nacieron al mismo tiempo, y aunque Esaú salió primero, y por lógica humana era el primogénito, Dios ya había decidido bendecir a Jacob, y antes que nacieran le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Acompáñenme por favor a Romanos 9 y veamos los versículos 10 al 13, donde Pablo argumenta acerca de la elección soberana de Dios y justifica a Dios por medio de este texto. Romanos entonces, capítulo 9, versículos 10 al 13. Dice así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no, fíjense bien en el versículo 11, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí Pablo está citando nuestro mismo texto en el libro de Malaquías. El argumento de Pablo es bien claro. Dios escogió a Jacob de esta forma para que quedara bien en claro que la elección de Dios no se debe a nada que Jacob haya hecho, ni a ninguna característica especial que hubiera en Jacob, sino solo la voluntad libre y soberana de Dios. No había nada en ellos, en el pueblo de Israel, que moviera a Dios a amarlos y a escogerlos como su pueblo, sino simplemente porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Jacob y Esaú, hermanos, no eran diferentes. Tenían una misma sangre. Ambos habían nacido en pecado como todos nosotros. Jacob no era mejor que Esaú, ni Esaú era mejor que Jacob. De hecho, Esaú era un pecador desenfrenado, sí, pero Jacob era un engañador profesional. Los dos merecían ser condenados por la justicia de Dios. Sin embargo, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y acá nuestra mente entra en conflicto porque quisiéramos saber cuál es la razón por la que Dios amó a Jacob, ¿cierto? Y aborreció a Esaú. Pero eso, hermanos, solo revela nuestro corazón cuestionador acerca de Dios.
La Biblia no nos da razones de por qué Dios amó a Jacob. Simplemente nos dice que Él lo amó. Y entendemos también por el resto de la Escritura que ese amor es un amor de su propia voluntad, libre y soberano. Dios tiene sus razones, hermanos, para hacer su elección. Pero son razones que solamente Él conoce y que nacen de lo profundo de su ser, no de la excelencia moral de sus criaturas. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, cantamos muchas veces, Salmos 19:9. Y en eso tenemos que confiar, hermanos. Todo lo que Dios hace es justo, así sea su determinación de condenar y aborrecer, o así sea su decisión de amar y salvar. A veces cometemos un error al limitar a Dios dentro de nuestra mente y pensamos que Dios no puede amar y aborrecer al mismo tiempo, pero las dos cosas son posibles en el ser de Dios. Él puede manifestar una gracia común, un amor de benevolencia, como se le llama teológicamente, hacia sus criaturas rebeldes, y al mismo tiempo su ira puede estar sobre esas criaturas. Pero respecto a sus escogidos, Dios manifiesta hacia ellos un amor distinto. El mismo amor que tiene por su Hijo Jesucristo. ¿O acaso no encontramos eso en el Juan 17, cuando el Señor ora al Padre y le dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos? Es el mismo amor que Dios tiene por su Hijo Jesucristo, con el cual Dios ama a sus escogidos. Es un amor de complacencia, no simplemente benevolente que hace bien a buenos y malos, sino un amor de deleite. Dios siente deleite por sus hijos, porque los ve en y a través de su Hijo Jesucristo. Y como ya han sido justificados por su sangre, no hay ira para ellos. Y Dios es libre para derramar todo su amor sin medida sobre sus escogidos. Oseas 14:4 lo anticipa de esta forma. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ese es Dios hablándole al pueblo de Israel. Los va a amar de pura gracia. ¿Por qué? Porque mi ira se apartó de ellos. Hermanos, los que son salvados deben su salvación únicamente a la gracia y a la bondad inmerecida de Dios. Los que se pierden, por su propio pecado se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y eso lo dice la Escritura en Tesalonicenses. Así también vemos que Dios juzgó a Edom con justicia. Los edomitas, hermanos, sabían perfectamente quién era el Dios de Israel. De hecho, Esaú era nieto de Abraham. Pero fueron siempre enemigos declarados de Israel. Le impidieron el paso a los israelitas cuando estaban por llegar a la tierra prometida en Números 24. Se levantaron contra Israel en tiempos de Saúl, David, Salomón, Josafat y Joram. Pero el colmo, hermanos, llegó cuando los babilonios invadieron Jerusalén el año 586. Y el libro de Abdías nos relata exclusivamente el juicio de Dios sobre esta nación por ese pecado y esa crueldad con la que trataron a su pueblo. Porque ellos se unieron a los babilonios mientras Jerusalén estaba siendo destruida. Entraron a robar y a los que escapaban de los babilonios los mataban o los entregaban a los babilonios. Amós, capítulo 1, versículo 11, mucho tiempo atrás ya había profetizado el castigo de Dios sobre Edom. Y dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Borra. Y acá, hermanos, en Malaquías 1:4 vimos que Dios dijo lo siguiente: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Hermanos, hasta quienes pasaran por las ruinas de Edom se iban a dar cuenta que ellos por su propia maldad habían sido destruidos. De hecho, iban a ver las ruinas y iban a decir que ese era un territorio de impiedad y un pueblo contra el que Dios estaba indignado para siempre. Así que, hermanos, Dios en nuestro texto le muestra su amor a Israel, haciéndoles ver que mientras que a ellos les permitió volver de la cautividad y les permitió edificar y volver a construir, a Edom jamás les permitiría levantarse de nuevo como nación.
El celo de Dios por su pueblo hizo arder su ira contra los enemigos de su pueblo. ¿Podían ellos negar el amor de Dios por ellos? Yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, le dice Dios a su pueblo en el libro de Isaías. Los privilegios de Israel eran inmensos. Dios estaba ahí para ellos siempre. Las otras naciones podrían tener riquezas momentáneas, pero ellos tenían al Dios eterno. Podían contar con su protección, podían contar con su perdón, habían visto sus milagros, habían oído su voz, tenían promesas únicas. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Acaso no tenemos mejores promesas? ¿Acaso Dios no nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Hemos sido bendecidos como nadie más puede serlo, hermanos. Pero ¿estamos respondiendo como es debido a ese amor de Dios? Dios había escogido a su pueblo Israel para manifestar a través de ellos su carácter, para que glorificaran a Dios viviendo vidas santas, para que lo alabaran y se gozaran de una relación estrecha con Dios. Pero ellos no fueron fieles a Dios como Dios fue fiel con ellos. Acompáñenme, por favor, a Isaías 43 y vamos a leer ahí de los versículos 21 al 25. Ellos entonces, hermanos, no fueron fieles a Dios. Pero, ¿qué es lo que hace Dios cuando la fe de su pueblo se fatiga? ¿Qué hace Dios cuando ha demostrado su amor hasta el cansancio y su pueblo aún no responde como es debido? Leamos los versículos 21 al 25 de Isaías. Esta no es la primera vez que Dios le declara su amor a sus escogidos en Israel. Ya lo había hecho muchas veces. Pero ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para que el Señor quiera mostrarnos lo que hay en sus pensamientos? Leemos el versículo 21 en adelante. Dios dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Hermanos, vemos acá que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. El Señor es fiel a su pacto. Y en Malaquías 3:6 vemos que Dios le dice al pueblo lo siguiente, en el mismo libro que estamos de Malaquías, viendo nuestro texto. Capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Así que eso es lo que vamos a ver, hermanos, en nuestro último punto. El amor de Dios vindicado. Y vamos a ver cómo Dios responde ante la ingratitud de su pueblo. ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón para sus escogidos? ¿Los trata como trata a los que no son suyos? Dice así: el amor de Dios vindicado entonces. Versículo 5 del capítulo 1 de Malaquías. Dios dice a su pueblo: y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Qué es lo que ellos iban a ver? Por contexto entendemos que en primera instancia ellos verían la venganza de Dios sobre Edom y la vergüenza de Edom tratando de reconstruir y siendo derribados por Dios. Los edomitas iban a ver cómo los judíos edificaban y iban a decir: nosotros también podemos hacer lo mismo. Iban a intentar y nunca iban a poder porque Dios iba a estar contra ellos. De hecho, hermanos, los edomitas que aún habitaban en el monte de Seir en ese tiempo fueron desplazados definitivamente por los nabateos en el siglo IV antes de Cristo. Y eso es muy cerca de la profecía de Malaquías. Así que es probable que muchos de los que estaban ahí cuando Malaquías les habló hayan visto cumplirse literalmente esta promesa.
Pero aunque no hubiesen visto, hermanos, aunque no hubiesen visto y pertenecieran a otros tiempos de judíos, Dios sí logró su propósito con la predicación de Malaquías. Muchos respondieron a su mensaje. Leamos el versículo 16 y 17 del capítulo 3. Veamos qué es lo que dice ahí. Hay contradicción en el pueblo. Hay gente rebelándose contra Dios, murmurando contra Él. Pero también están sus escogidos. También Dios tiene un remanente. También Dios tiene gente que lo ama y que piensa en Él. Dice el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que son palabras bien interesantes acerca de Dios. Porque está diciendo que van a ver, que van a poder discernir, que van a tener algo especial. Así que nosotros en el versículo 5 de nuestro texto claramente también podemos ver una alusión al nuevo pacto. Porque ¿cómo ellos iban a ver estas cosas? ¿Cómo ellos iban a poder comprender el amor de Dios? Responder a ese amor, dando gloria a Dios, si no es con un corazón nuevo. Así que, bueno, siguiendo con nuestro tema, los edomitas perdieron su identidad nacional, hermanos. Y se vieron obligados a moverse al sur de Judea cuando los nabateos los desplazaron. Y ahí los encontramos en el Nuevo Testamento con el nombre de idumeos. De hecho, Herodes era idumeo. Pero el énfasis acá, hermanos, no está en que verían simplemente la destrucción de Edom, sino que verían el gran amor de Dios hacia ellos en la preservación nacional de Israel. Y podemos ver al menos 3 cumplimientos de este texto, el versículo 5, en la historia de Israel. Primero, en el tiempo de Malaquías, lo que acabamos de leer. Segundo, en el tiempo de los apóstoles. De hecho, en Hechos 1:18, los discípulos del Señor glorificaron a Dios diciendo, de manera que también Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Así que se estaban dando cuenta que el plan de Dios era mucho más grande que solamente Israel, que Dios podía derramar su amor sobre otras naciones, y muchos de ellos salieron por amor de su nombre a proclamar esta verdad cuando se dieron cuenta y pudieron ver un amor tan grande. Y por último también hay un cumplimiento de esto en el milenio, cuando la nación de Israel completa sea restaurada al final de los tiempos. El versículo 5, hermanos, es a su vez una promesa y un decreto de Dios. Es algo que Dios les promete y es algo que Dios está decidido a hacer. Si ponemos atención al texto, podemos ver que en el versículo 2 tenemos la declaración del amor de Dios. En los versículos 3 y 4 tenemos la demostración o explicación de ese amor. Pero en el versículo 5 tenemos la determinación de Dios respecto a Israel, la respuesta de Dios ante la indiferencia de su pueblo. Dios les promete que su ceguera no va a durar para siempre. Que ellos ni con toda su apatía, su frialdad, su rebeldía y su desgana iban a poder impedir dar gloria a Dios cuando pudieran ver las riquezas de su amor. Hermanos, ¿y qué puede hacer la apatía y la frialdad del pueblo de Dios contra la resolución y la determinación de Dios de recibir una alabanza genuina de parte de su pueblo? Dios había dicho en Ezequiel 36:27, y derramaré mi espíritu sobre vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Yo lo haré. Es su Espíritu Santo en los creyentes lo que hace las obras de Dios.
Ahora, hermanos, ¿cómo Dios logra encender la adoración de su pueblo? ¿Cómo hace que los ciegos espirituales vean su amor sin ninguna posibilidad de contradicción? Lo hace demostrando su amor de muchas formas. Pero la manifestación suprema del amor de Dios la tenemos en la cruz de Cristo. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, hermano, igual que Jacob, Dios nos eligió. El Señor Jesús en Juan 3:16, hablando con Nicodemo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si entendemos que el que está hablando aquí es el Señor, fíjense en lo siguiente. El Señor está sorprendido en su humanidad del amor del Padre que amó tanto al mundo que fue capaz de dar lo más valioso para Él, su propio Hijo. El que sufrió los clavos en la cruz fue el Señor Jesús. Él padeció, pero Él mira el amor del Padre y se sorprende. Y nosotros, hermanos, que somos los receptores y los beneficiarios de este amor, ¿nos asombramos cuando leemos esto? Es solo la contemplación del amor de Dios en Cristo lo que produce una adoración verdadera. Porque el amor de Dios, cuando es correctamente comprendido, no puede no producir asombro. Porque el hecho de que Dios ame a criaturas tan despreciables como somos nosotros, es algo que jamás creeríamos si la Biblia no lo dijera, si el Señor no nos hubiera dicho que nos amaba. Hermanos, el amor de Dios no puede ser conocido por la revelación general. Es algo que está más allá del conocimiento natural. Nosotros mismos acabamos de cantar cuando empezó el culto. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. No podríamos, hermanos. Pero cuando leemos en nuestras Biblias acerca de este amor infinito, ¿se nos escapa una alabanza de nuestros labios sin que podamos contenerla? Podemos decir con los discípulos de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino, cuando nos abría las Escrituras? Exclamamos hasta las lágrimas diciendo, oh Dios santo, ¿cómo es posible que puedas amarme tanto? Yo sé que sí, hermanos. Si somos verdaderos creyentes, eso nos ha pasado muchas veces. Pero también es cierto que muchas veces al leer nuestras Biblias no es para nosotros más que leer los ingredientes en un paquete de papas fritas. O es como si leyéramos el obituario en el Correo del Lago. O un inventario de materiales. O un checklist de las cosas que tenemos que hacer. Nuestro Señor, hermanos, sabe que somos propensos a olvidarnos de sus misericordias, a enfriarnos por dejar de mirarlo a Él, a enfocarnos en nosotros mismos. Y por eso Él nos recuerda la misma verdad que a su pueblo Israel. Leemos en Juan 15:9 y dice lo siguiente, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí entonces está lo que el Señor aconseja a sus discípulos. ¿Cómo puedes mantener ese amor ardiendo en tu seno, en tu corazón? Permanece en mi amor. Permanece en mi amor. Hermano, no permanezcas en tu amor por Cristo, sino en su amor por ti. Si miras lo que tú puedes hacer por Cristo, te vas a desilusionar, te vas a deprimir, va a ser terrible y no vas a poder salir de ahí. Pero si miras a Él, vas a ser transformado como hemos visto en predicaciones anteriores. ¿Cierto? Pero nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Recréate en el amor de Cristo. Descansa en su obra terminada, porque eso lo es todo. Eso es lo que llena de gozo el corazón santificado. El amor de Cristo, hermanos, es lo que nos constriñe, lo que nos impulsa a servir por amor. El amor de Cristo es la fuente y el principio motor de la vida cristiana. Es solo mirando a Cristo que la fe puede mantenerse en pie. Piensa en Pedro caminando sobre las aguas. Es solamente mirando el rostro de Cristo que la fe se puede mantener en pie. Veamos algunos del remanente de Israel que respondieron al mensaje de Malaquías también. Fíjense el versículo 5. Tiempo después, en el tiempo de los apóstoles, veamos a 2 de ellos que sí comprendieron acerca del amor de Dios. Vamos a ver a Pablo y a Juan. Mira cómo se esforzó Pablo. Había alguien que derramara, o hubo alguien que derramara su vida en el servicio de Cristo de forma tan plena como lo hizo el apóstol Pablo. Pero, sabemos que no, ¿cierto? Pero ¿dónde comenzó todo? En un encuentro cara a cara con el Señor resucitado. En esa experiencia aplastante del amor divino. ¿Dónde estaba el vigor y la fortaleza del ministerio de Pablo? Leemos en Gálatas 2:20 lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó. Yo te pregunto, hermano, ¿te sabes amado por Dios? ¿Tienes esa convicción encadenada a tu alma? El Señor me ama. Yo lo sé. Veamos ahora a Juan, el apóstol Juan. Está en la isla de Patmos. Solo, viejo, desterrado, preso en una isla rocosa. Con suerte crece algo ahí. Todos los apóstoles han muerto, es el último que queda. Casi todas las iglesias se han apartado del Señor. El imperio romano parece tener los hilos del mundo en su mano. En el escenario más deprimente que nos podamos imaginar, ahí está el apóstol Juan. Pero a este viejo le sobran ríos de agua viva para deleitarse y beber de las consolaciones de Dios. Y para comunicar la verdad de Cristo a los que están lejos. Apocalipsis 1:4 dice lo siguiente. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era, que es y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aunque estemos en la peor de las aflicciones, o aunque estemos en la cima de sus bendiciones, esto es todo lo que importa. Que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Puede haber algo, hermanos, que eleve más el corazón de los creyentes que la contemplación del amor de Dios en Cristo? El amor de Cristo, hermanos, es un amor que vence la apatía. Es un amor que transforma. Es un amor que no podemos resistir, que no podemos entender. Es un amor que no podemos contener dentro de nosotros mismos. Nos vemos obligados a decir, como los israelitas en el libro de Malaquías, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Este amor, hermanos, debe ser conocido. Este amor debe ser proclamado hasta que ya no exista un centímetro cuadrado de esta tierra que no haya escuchado el mensaje del Evangelio, del Dios que por amor se hizo hombre para venir a morir por sus criaturas rebeldes, que levantaban el puño contra Él. Y por último, tengo una invitación
para todos quienes están acá. Si aún no sabes lo que es el amor de Cristo, si aún no te has sabido perdonado tus pecados, si aún no entiendes cómo Dios puede amar tanto y quieres ser uno de esos escogidos, mira a Cristo y corre hacia Él. Porque Él dice, todo el que viene a mí, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Contempla a Cristo y no podrás resistir su amor porque no eres más fuerte que Él. Como está escrito, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Acompáñenme a orar un momento al Señor, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu amor infinito. Gracias por mostrarnos cuánto nos has amado, que tú pusiste tus ojos sobre nosotros, Señor, y nos escogiste y nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias por tu amor infinito, mi Dios. Gracias por que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros y podemos ver tu amor de una manera especial. Ayúdanos, Señor, a no mirar las cosas de esta tierra, sino mantener la mirada puesta siempre en Cristo, en nuestro Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.